A ver, arranquemos con una pregunta que siempre genera debate. ¿Es la economía una ciencia como la física, con leyes que no cambian y que gobiernan el mundo? ¿O es algo un poco más complicado? Vamos a investigarlo. Para empezar, pensemos en algo bien fundamental, una pregunta que parece tener una respuesta súper obvia. Si el precio de algo que queremos comprar aumenta, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Exacto. La demanda baja. Esa es la famosísima ley de la demanda, uno de los pilares de la economía. Si algo cuesta más, pues se compra menos. Parece una regla de hierro, ¿no? Pero, ¿de verdad lo es? Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. En el año 2000, una pequeña universidad en Pensilvania, llamada Ursinus College, decidió hacer algo que parece ir en contra de toda lógica. Subieron, y bastante, el precio de su colegiatura. Y ojo, no fue un aumento pequeño, la subieron más de un 17%. Según la ley de la demanda, lo lógico sería esperar que menos estudiantes quisieran inscribirse, ¿cierto? Pues pasó todo lo contrario. El número de solicitudes de ingreso aumentó. Esto parece romper por completo la regla que acabamos de establecer. Es un verdadero acertijo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Un solo caso puede tumbar una de las leyes fundamentales de la economía? La respuesta a esto nos lleva directo al corazón de cómo piensan los economistas. Para entender lo que pasó, tenemos que investigar un poco más, como si fuéramos detectives, porque en esta historia hay pistas ocultas. Y aquí está la clave del misterio. Los economistas usan una frase crucial, ceteris paribus. Es latín y significa todo lo demás permanece igual. La ley de la demanda funciona perfecto, siempre y cuando nada más en la ecuación cambie. Pero claro, en el mundo real, las cosas siempre están cambiando. Y resulta que en Ursinus College no todo lo demás permaneció igual. Al mismo tiempo que subieron la colegiatura, aumentaron muchísimo la ayuda financiera. Así que, aunque el precio de lista era más alto, el precio real que pagaban muchos estudiantes de hecho bajó. No estaban rompiendo la ley de la demanda, la estaban usando de una forma muy estratégica. Este ejemplo nos lleva a una pregunta mucho más profunda sobre la naturaleza de la economía. Si sus leyes tienen tantas condiciones y excepciones, ¿se puede considerar una ciencia rigurosa? En la ciencia hay un concepto clave que se llama falsacionismo. La idea es simple. Para que una teoría sea científica, tiene que ser posible demostrar que es falsa. Tiene que haber algún experimento o alguna observación que, si ocurriera, la refutaría por completo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si una idea no se puede refutar, no es ciencia, es un dogma. Es una creencia que se aferra a sí misma sin importar la evidencia. Y bueno, sobre dogmas no se puede debatir de forma productiva. Y aquí llegamos al concepto más importante de este análisis. En economía, el debate rara vez es sobre hechos que se pueden probar o desmentir fácilmente. Se trata de algo mucho más profundo, los marcos de interpretación. Pensemos que un marco de interpretación es como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Es una creencia tan fundamental que cuando aparece una prueba que no encaja, una anomalía, la primera reacción no es quitarse los lentes, es buscar una explicación que funcione con esos lentes, justo como pasó con el caso de Ursinus College. Y esta es la diferencia fundamental. Pensemos en la física. Está llena de ideas que se pueden probar y refutar en un laboratorio, pero todo se basa en unos pocos marcos generales. La economía es justo lo contrario, tiene muy pocas ideas que se puedan desmentir de forma concluyente, pero está llena de marcos de interpretación que compiten entre sí. ¿Y por qué son tan diferentes? Por algo que los expertos llaman alta densidad causal. Suena complicado, pero la idea es simple. En la sociedad y la economía hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Es casi imposible aislar una sola causa para hacer un experimento limpio, como se haría en un laboratorio. A ver, veámoslo con un ejemplo bien concreto para que quede más claro. Un tema complejo y muy debatido: la brecha salarial. Un economista podría ver este fenómeno a través del marco del capital humano, buscando explicaciones en diferencias de experiencia, de formación, pero un sociólogo podría usar el marco del estatus de grupo y se enfocaría en las dinámicas de poder y la discriminación. Es el mismo dato, pero interpretado de maneras completamente diferentes. Y esto es lo que lo hace tan complejo. Una evidencia que no encaja en un marco no lo destruye, simplemente se convierte en una anomalía que hay que explicar. Y por eso es que estos debates parecen no tener fin. Cada lado puede mantener su visión del mundo. Bueno, entonces, si la economía está llena de marcos de interpretación que compiten entre sí, ¿qué podemos hacer con esa información? ¿Cómo deberíamos escuchar lo que dicen los economistas?
La lección es ser más críticos y astutos. Primero, hay que desconfiar de cualquiera que hable con certeza científica absoluta. Segundo, entender que los modelos son en realidad estos marcos de interpretación, y por eso, la pregunta más importante que podemos hacernos es ¿desde qué perspectiva se está analizando esto? Y finalmente, recordar que un solo dato en contra no invalida toda una teoría. Esto nos lleva a una anécdota famosa. Cuentan que el presidente Truman estaba tan frustrado con sus asesores que siempre le decían, bueno, por un lado tenemos esto, pero por otro lado tenemos esto otro, que un día pidió desesperado que por favor le consiguieran un economista de una sola mano. Quería respuestas claras, pero la economía rara vez las ofrece. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la forma en que vemos el mundo determina lo que consideramos como hechos, ¿cómo podemos entonces acercarnos a la verdad? ¿Es siquiera posible? ¿O estamos destinados a ver la realidad solo a través de nuestros propios lentes?